Y aquí le damos la bienvenida al doctor Ariel Ovejero. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, Gracias por la invitación. no, por favor, gracias por venir. Geriatría y gerontología, es así. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en principio la geriatría es una especialidad médica que se ocupa de la atención del adulto mayor y tanto de la patología aguda como de la crónica, y el objetivo sería la reinserción en la sociedad en el mejor estado físico, psíquico y social que el paciente pueda tener después de alguna patología que haya cursado. Y la gerontología es el estudio del envejecimiento. Un gerontólogo puede ser desde un médico hasta un abogado, hasta psicólogos, terapistas, arquitectos, digamos, todo el tema de todo lo de la accesibilidad, digamos, de hacer una ciudad accesible para los pacientes mayores tiene que ver con el estudio de los arquitectos, o sea, hacer las rampas, el tamaño de las puertas, que las puertas abran siempre para afuera, no tener las bañeras, la altura de los inodoros, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Cuándo uno se transforma en adulto mayor? Bueno, ¿Hay una edad, digo, hay un momento? hay una edad. La definición de la Organización Mundial de la Salud, que siempre está en constante revisión, es 65 años. Y tiene una correlación directa con la jubilación. Bien. Pero desde el punto de vista netamente para nosotros, los geriatras y gerontólogos, digamos, ese es un aspecto, la edad. Porque uno puede tener pacientes más jóvenes que sean pacientes geriátricos. Lo que nosotros evaluamos principalmente son los niveles de dependencia. ¿Qué significa? Es la capacidad o el tipo de dependencia que tiene el paciente. O sea, qué cuidados requiere. O sea, no es lo mismo un paciente que puede tener 90 años que vive solo y va al supermercado y se cocina y hasta va y cobra su jubilación y es perfectamente activo, como vemos muchos que hay acá. Totalmente. Otros pacientes que por ahí tienen 60 años, que tienen por ahí alguna de esas demencias que son rápidamente evolutivas y están en silla de ruedas. O sea que la edad nos marca, pero lo que nosotros evaluamos es los niveles de dependencia. ¿Cuánto requieren de un tercero para su cuidado? La sociedad hoy en día ha cambiado la idea o el nombre de geriátrico, porque hace un tiempo atrás, o todavía puede llegar a seguir esta idea de decir, bueno, lo llevamos en geriátrico y lo abandonamos, lo tiramos. Bueno, está cambiando, digamos, por ahí en las ciudades más grandes está un poco más claro el objetivo, digamos. Los geriátricos no son un depósito de viejos, o no deberían serlo en ese sentido. Y es lo mismo que si uno para construir una casa o para hacer un puente, uno busca un especialista para atender a un adulto mayor con toda la complejidad que estamos hablando, digamos, uno requiere algún tipo de... Ahí está, gracias. Gracias. Muy algún amable. tipo de digamos, expertise. Y gente que le guste trabajar con los adultos mayores. Pero bueno, la verdad que todavía hay lugares que no está bien visto. Y la verdad que un paciente tiene indicación para ir a un geriátrico, más o menos bueno, digamos, el mismo paciente 6 meses atrás podía ir no, y ahora sí, digamos. Claro. Esto es evolutivo, digamos. Obviamente que siempre, si se pudiera, es mejor que esté en la casa. Sí. Pero en algún momento ya no se puede. Pero Entonces, es una residencia, digamos. O sea, claro, digamos, reside y hay cosas que uno puede hacer y tiene que ver también con la dependencia de la familia, totalmente. que por ahí no lo puede ayudar o contener como lo puede hacer en una residencia. Totalmente. Igualmente, obviamente, sin el apoyo y el afecto de la familia, cuesta más. Digamos. Uno puede cuidar al adulto mayor, pero la familia siempre cumple un rol central, digamos, porque el paciente obviamente lo requiere y lo necesita como lo necesitamos todos, ¿no? ¿Hay pacientes o hay casos donde el paciente mismo decide ir a una residencia? Sí, hay casos y cada vez son más, digamos, cada vez son más porque también que tiene que ver con lo que decíamos antes, el nivel de dependencia. Hay algunos pacientes de mucha edad que han tenido
un envejecimiento saludable, y por ahí en realidad tiene un problema de movilidad, o no encuentra gente que lo ayuden, o por ahí se cayó y ya tiene miedo, y ellos sienten que, entre comillas, que son como una carga para la familia, que obviamente no, porque la familia siempre ama a sus familiares, pero en esos casos sí, nos hemos tenido una experiencia de que han venido varias personas por decisión propia, ¿no es cierto? Con el paso de los años, ¿de qué nos tenemos que cuidar? ¿Qué cosas o qué precauciones tenemos que tomarnos para tener una buena ancianidad? Bueno, en primer lugar, una buena alimentación, una buena hidratación, el ejercicio físico y la consulta periódica al médico. Bien. Digamos, lo que sea necesario. También ir al médico, demás, muchas veces termina siendo complicado, pero mínimo 2 o 3 veces por año ir al médico, los chequeos, los controles. Por eso hay diferentes screening que se llaman, que buscan diferentes patologías puntuales, y con eso es uno de lo que se ha visto que se disminuye los mayores riesgos de enfermedades más graves, y si uno la tiene, bueno, tiene la posibilidad de hacer un tratamiento más efectivo y más rápido. ¿Cuáles son las patologías más comunes por las que ingresan los pacientes ahí a la residencia? Bueno, habitualmente tiene que haber trastornos de movilidad, digamos, o caídas a repetición, o que se fracturaron y después se rehabilitan, o la misma trastorno en la marcha ya en forma progresiva, hasta que después quedan semi-encamados. O sea, semi-encamados significa que pasa más del 50% del tiempo en cama. Bien. Después, obviamente, el tema cognitivo, o deterioros cognitivos incipientes, o ya demencias un poco más instaladas, que por ahí el paciente no te quiere comer o no se hidrata bien y empieza con las internaciones repetidas. Habitualmente eso. En un lugar que tiene, como Arroyito, que tiene mucha continencia social y familiar, uno no ve, como por ahí en otros lados uno ve también el tema social, ¿no es cierto? Acá no, los familiares están muy presentes y la sociedad los contiene aceptablemente. La familia es esencial. Es esencial, pero te digo que la experiencia amarga que en otro lado es también el tema social, digamos, es uno de los factores de internación, digamos, no tener familiares quien nos pueda contener es uno también. Sí, en grandes ciudades imagino que las distancias y la comodidad por ahí, porque en una residencia está adecuada para que ellos se muevan tranquilamente. No todo domicilio, no toda casa está acomodada para que transite uno a una cierta edad, ¿no? Totalmente, por eso lo que hablamos hace un rato, el tema de la accesibilidad, digamos. Hay acomodar una casa, hacerla accesible es mucho más caro que hacerla de cero. Claro. En Europa o en Estados Unidos ya hay, bueno, el otro día no sé si salió una nota que hay un par de edificios accesibles ahí en Buenos Aires, que son, bueno, son todos con el tamaño de las puertas van para afuera, lo que decíamos, el inodoro, no tiene que tener bañera. Viste, las bañeras tienen 50 centímetros, meter la pata para se pueden caer, digamos, ese tipo de cosas, que no haya alfombra, que no haya mesita de luz, o sea, todo tipo de la altura del vanitori para lavarse las manos, o sea, tiene que tener una altura por si está con silla de ruedas, son todas esas cosas que son muy importantes. En la residencia, ¿cuáles son los servicios o cuál es la asistencia que tienen aquellos que están allí? Bueno, nosotros el trabajo es interdisciplinario. Digamos, cuando uno habla de interdisciplinario es desde cada lugar, cada profesional enfoca el tratamiento del paciente y desde su especialidad, ¿no es cierto? Donde habitualmente, según cada paciente, el que encabeza ese grupo, o una vez puede ser el médico, otra vez puede ser el nutricionista, otra vez puede ser la psicóloga, otra vez puede ser la terapista física, según, por ejemplo, si un paciente viene para rehabilitación de cadera,
La que tiene que comandar o el que tiene que comandar el tratamiento de ese paciente es el terapista físico, Claro. ¿no? Porque el paciente viene para la rehabilitación. Porque por la edad va a la rehabilitación y después se vuelve su domicilio. Exactamente. O sea, esa es la otra imagen que no se tiene de la Totalmente, residencia. totalmente. O sea, muchos pacientes vienen, se rehabilitan en el tiempo que se tienen que rehabilitar. O sea, hay que pensar que si un paciente se cae y se fractura y hay que operarlo, no se cayó porque tuvo la mala suerte de que se tropezó. Digamos, eso está recontraestudiado. O sea, Claro. las caídas y con consecuencias mayores, que es una fractura, tiene una explicación, digamos. Claro. Hay que estudiarla a fondo y eso hay gente, te digo, que estudia, se dedica solamente de la geriatría para estudiar la mecánica de la marcha. O sea, los pasos, digamos, hay todo un aparato que miden la marcha, la distancia, y eso solamente según cómo despega el pie, cómo balancea, aumenta el riesgo. Y eso tiene una relación directa con la evaluación de un paciente. Un paciente que se cae seguido evoluciona peor en el tiempo que un paciente que no se cae. Digamos, hay un montón de cosas que uno, viste, como que dice, no, se cayó porque es viejo. No, no se tiene que caer. Si se cae, algo pasa y hay que ir ahí. Entonces sí, como decías, vienen, se rehabilitan y vuelven a su domicilio. La depresión es, digamos, el acosador más grave que tiene la edad avanzada, ¿no? La depresión en el adulto mayor es un poco más compleja, digamos, porque no se presenta de la misma forma que se presenta en el joven, digamos, o en el joven, en las personas de entre 40 y 50 años, ¿no es cierto? Es raro que una depresión se presente con tristeza o con llanto o hasta con ideas suicidas, digamos. La depresión en el adulto mayor habitualmente se presenta con los trastornos más básicos, negativismo a la ingesta, aislamiento, o sea, no se quiere juntar con las familias o con los vecinos, o no va más al centro de jubilados, digamos. Hay un trastorno más que nada social y no tanto el afectivo que uno imagina que se la pasa llorando, claro. Digamos, no va por ese lado. Recién hablamos fuera de micrófono del tema de la audición. Cuando una persona no escucha bien, se aísla automáticamente. Hay otras cosas, como por ejemplo la vista, otros sentidos que por ahí también lo llevan a lo mismo. Totalmente. Nosotros en geriatría tenemos lo que llamamos síndromes, los síndromes geriátricos. O sea, que son, ¿cuáles serían las patologías más frecuentes en el adulto mayor? Una de esas es lo que llamamos incompetencia sensorial. Incompetencia sensorial es tanto el trastorno para la visión, el trastorno para la audición y por ahí un trastorno alimenticio, no del punto de vista orgánico, o sea, para tragar, sino para degustar, para ese tipo de cosas que los pacientes no te quieren comer porque sienten en la boca, claro, la comida amarga. Pero tanto lo sensorial, auditivo, como visual son claves, porque un paciente está en una charla, como hablamos hace un rato, entre o amigos o entre familiares, y uno lo ve así, calladito en el rincón, no es que no tenga nada que aportar, sino es que no puede participar porque no entiende la conversación. Claro. Digamos, hay una dificultad, hay un trastorno en la longitud de la onda, no es que uno escucha, sí escucha pero no logra, por eso sí, muchas veces por envejecimiento y otras por patología, hay una mala transmisión a nivel del todo el sistema auditivo, entonces las vibraciones no las entiende. Entonces por ahí habrá visto que dice, escuchan, ¿qué pasó? O sea, claro. Escucharon pero no logran entender. O sea, lo fundamental es intentar hablar frente a frente, despacio y modulando bien. Claro, porque también habrás visto que dice, no, escucha cuando quiere. Sí. No es que escucha, cuando quiere. No. O sea, escucha un poco cuando puede, cuando uno, que es el transmisor, hace una transmisión un poco más acorde. Nosotros hablamos rápido muchas veces y no modulamos bien los jóvenes. Totalmente. La sociabilización es el eje para seguir vivo, para seguir joven. La socialización es clave, digamos, y hay que aprovechar en los lugares acá como Arroyito, que hay muchas cosas para hacer, y donde hay mucha gente que le interesa el adulto mayor y que trabaja bien para estimularlos para eso. Yo a los pacientes que habitualmente veo en consultorio, la gran mayoría los estimulo para el centro de jubilado o para pileta,
digamos, el aislamiento es muy complicado y es muy duro. Muchos pacientes se la pasan todo el día solo en la casa hasta que llega el hijo o la hija de trabajar, Claro. charlan, toman 2 mates, por ahí la charla termina siendo no positiva porque obviamente han pasado todo el día solo y vienen los reclamos y uno se enoja, pero mira lo que va por... Entonces, como que se transcriversa. Entonces, socializar, ver con otras personas que tienen la misma edad, que tienen la misma problemática que uno, que hasta se puede armar parejas, Sí, digamos, sí. Eso uno lo ve, digamos. La compañía. La o sea. compañía, todo, Sí, digamos. la soledad es lo peor. Es terrible. Total, de todo modo, la llegada, a la partida hacia otro mundo no va a llegar a la edad que nos tenga que llegar. Digo, no hay que anticiparse a eso. Hay gente que se anticipa a eso. Totalmente. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, nacemos con una sola certeza. La única certeza que nosotros nacemos es que nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Pero es la única certeza con lo que el ser humano nace. No sabes si te vas a casar, vas a tener hijos, si vas a estudiar o no, cómo hacer tu vida, pero sabes que ese es el final de todo. Entonces hay que aprovechar el tiempo que Y no sería que lindo tenemos. saber cuándo. No, ni hablar. No, porque No. si no pierde la... La gracia. O sea, dicen que el sabor de la vida o el amor a la vida es saber que en un momento no va a llegar la muerte. Doctor, bueno, imagino que cada vez hay más en la residencia. Estamos con los cupos completos. Estamos trabajando bien, por suerte, con mucho esfuerzo, porque es complejo, digamos. El adulto mayor, digamos, requiere de todos los días como si fuera el primer día, digamos, o sea, no importa que el paciente ayer haya comido bien, o que ayer no se haya caído, o que ayer la presión esté bien, o sea, no importa, lo mismo tiene que ser hoy y lo mismo tiene que ser mañana. Entonces, todos los días uno tiene que, tanto nosotros como todo el personal, que por suerte tenemos un personal muy bueno, muy colaborador. Tratamos de que sean las 8 horas muy intensas, o las horas que le tengo que trabajar muy intensas, y ir a la casa y descansar y tratar de renovarse, porque Al otro día es... el otro día sigue hay que la tarea. de cero, como si uno no ha hecho nada el día anterior. Doctor, muchas gracias. No, por favor. Muy amable, doctor Ariel Ovejero. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya continuamos con más Mañanestas.